Amigos, nuestro tema de hoy se llama Filosofía de la Composición. Ustedes pueden encontrar un libro con el mismo título, cuyo autor es Edgar Allan Poe. Fue una serie de conferencias que dictó en Boston. Como ustedes saben, Edgar Allan Poe murió a los 40 años. Estaba entregado al alcohol, a la melancolía y a la neurosis. Pero no tenemos mucho por qué entrar en detalles de su vida, no bástenos con saber que fue un hombre desdichado. Edgar Allan Poe escribió las primeras novelas de terror y las primeras novelas policíacas, y escribió también aquel famoso poema titulado El Cuervo. Famoso, aunque no es uno de sus mejores poemas, ¿no? Se hizo famoso tal vez debido a las conferencias que dictó, tituladas Filosofía de la Composición. Bueno, entonces, como les decía, Edgar Allan Poe dictó esa serie de conferencias en la cual explica la forma en que crea esa poesía, y lo hace por medio de oposiciones. Bueno, les decía que esas conferencias que dio en Boston, Filosofía de la Composición, él explica los recursos que utilizó para componer su famoso poema El Cuervo, ¿no? Nos explica los trucos, ¿sí? La palabra no me parece adecuada, pero es la que por el momento tengo a la mano, ¿no? Los trucos que utiliza. Bueno, entonces, antes de pasar al análisis del poema, se los explico rápidamente, ¿no? Me gustaría que fueran directamente al texto, pero yo les hago un resumen. Bueno, habla sobre un joven que ha perdido a su amada. Su amada se llamaba Leonor, ¿no? Él se encuentra devastado dentro de una biblioteca, ¿no? Cuando escucha en la ventana el aletear y el picotear de un pájaro. Afuera está haciendo una tormenta, ¿no? Abre la ventana y entra ese pájaro, que es un cuervo. Se posa sobre un busto de Atenea, y este joven, que está triste, le pregunta cómo se llama. El cuervo le responde Nevermore, ¿no? Le hace otras preguntas, él responde Nevermore, Nevermore, es la única palabra que sabe decir, ¿no? Entonces, de una manera masoquista, el joven le pregunta si volverá a ver a su amada, ¿no? Le dice: tú, ya seas ave o seas demonio, dime si volveré a ver a la niña que los ángeles llamaban Leonor, ¿no? Y el cuervo le responde Nevermore, ¿no? Y así profundiza su dolor a través de preguntas que de antemano ya sabe la respuesta, Nevermore, ¿no? Cuando le dice por fin al cuervo, le dice: saca tus garras de esta habitación y tu pico de mi corazón, ¿no? Una manera de decirle que se vaya, y entonces el cuervo le dice Nevermore, y con esto abre, ¿no? Una posibilidad a que el lector entienda que el cuervo permanecerá siempre con este joven, ¿sí? Que ese cuervo se convierte en un símbolo de la desdicha, ¿sí? Y que permanecerá con él, que el joven nunca superará, ¿no? Entonces queda condenado a la tristeza, queda condenado a la desdicha. Bueno, esta poesía, así con escasas palabras, es lo que podemos resumir, ¿no? Lo importante es lo que está detrás, como les decía, los recursos que utiliza Poe para llegar al poema. Ahora bien, el recurso es muy fácil de entender, es que toma un elemento y ese elemento le pide otro elemento, ¿sí? Y le da ese otro elemento. Ese nuevo elemento le pide a su vez otro elemento, y así se va desarrollando la obra. Esto es aplicable tanto para la poesía, para la literatura, igual que para la pintura. Es decir, el artista no saca la obra de su cabeza o de su interior, ¿no? Sino que el artista escucha continuamente a la obra. Es decir, a la hora de ponerme frente al bastidor, pongo un elemento, y ese elemento me pide a la vez otro elemento, me pide su opuesto,
¿sí? Le doy su opuesto y ese opuesto me pide a la vez su opuesto. Y así se va desarrollando la obra, no de mi interior, sino de la necesidad intrínseca de los elementos que voy poniendo en la obra, ¿sí? En la obra, ¿sí? Para que quede un poquito mejor explicado lo que quiero decir, ¿no? Comienza Poe diciendo que él busca dos vocales que se puedan oponer una a la otra, ¿no? Y de las 5 vocales encuentra que las que tienen una mejor oposición son la E y la O. Y a la vez busca dos palabras inglesas, ¿no? Que contengan estas dos vocales, ¿no? Y que a la vez tengan un significado. Y encuentra las palabras never more, nunca más, que suenan bien, ¿sí? Ahora bien, nevermore lo tiene que hacer, le pide otra palabra con la que lo rime, nevermore, y entonces encuentra que esa palabra puede ser Leonor, ¿no? Leonor, que es una palabra también que nos remite a una mujer hermosa. Ahora, esta mujer necesita oponerse, obviamente, a un hombre, al amante. Una mujer hermosa no tiene un amante, ¿no? El hombre, entonces opone a la mujer, el hombre. Ahora bien, la relación de amor entre una mujer y hombre nos remite a la felicidad, ¿no? Hay un famoso verso de Chaucer que a mí me gusta mucho, dice: oh amantes, que os bañáis en la alegría. Me gusta porque hace una alusión muy sutil, ¿no?, a la relación sexual, ¿no? El baño hace alusión a la desnudez, que os bañáis en la alegría, a la alegría del acto sexual. Bueno, entonces el amor entre los amantes, ¿no?, va unido a la concepción de felicidad. Y el opuesto de la felicidad sería obviamente la desdicha, la muerte de Leonor, de la mujer amada, ¿no? Ahora la muerte justifica las palabras nevermore, ¿no? Porque la muerte trae esas dolorosas palabras: nunca más volveré a verla, nunca más volveré a platicar con ella, nunca más la volveré a besar, ¿no? Entonces el nevermore justifica las palabras. Ahora bien, piensa Poe, ¿sí? ¿Quién puede repetir una y otra vez esas palabras? Desde luego, el amante. Pero no tiene por qué ser alguien racional, ¿no? Puede ser un animal. Entonces piensa en el loro, pero el loro le parece un animal que no es digno de la poesía. Entonces busca al cuervo, que le parece más digno, ¿no? Y el cuervo será quien repite esas palabras. Ahora bien, el plumaje del cuervo es negro, y el negro pide oponerlo a algo blanco. ¿Y qué puede? Algo donde se pose el cuervo. ¿Y qué puede ser eso sino un busto de Palas Atenea, un busto de mármol, ¿no? Ahora bien, el busto de mármol tiene que estar, obviamente, en una biblioteca. El busto de Palas me pide la biblioteca. Y la biblioteca es un lugar de tranquilidad. Entonces la tranquilidad tiene que oponerse a lo intranquilo, a lo inquieto, que es una tormenta, ¿sí? Entonces ya justifica de que está el amante dentro de la biblioteca, afuera hay una tormenta y un pájaro quiere entrar, ¿no?, que es el cuervo. Entonces lo permite entrar, se posa en el busto de Palas Atenea, ¿sí?, y le pregunta, le hace la pregunta, ¿no? Dime si volveré a ver a esta niña, ¿sí?, que los ángeles llamaban Leonor, ¿no? Y viene la respuesta del cuervo: nevermore, ¿no? Le hace otra pregunta: nevermore, ¿no? Y con la última, ¿sí?, cuando le dice que saque el pico de su corazón, ¿no?, viene la respuesta: nevermore, ¿no? Entonces lleva a esta respuesta más allá, ¿no?, a una interpretación más profunda, ¿no? El nevermore, el hecho de que el cuervo no se quiera ir, ¿no?, entendemos que es un símbolo de la desdicha. Por tanto, lo que había comenzado como ser una memoria tormentosa, una memoria triste, se convierte en una condena futura, donde el poeta no volverá
el amante no volverá a experimentar la felicidad. Bueno, hay algo muy importante a la hora de realizar una obra, ¿no? Y les decía, son las oposiciones. Las oposiciones son fuerza. Entonces, si no ponemos oposiciones, nuestra obra carecerá de fuerza, carecerá de energía, ¿no? Muchas veces con mis alumnos encuentro que quieren poner una gran cantidad de elementos, son un poco barrocos en el sentido de que les repugna el vacío, ¿no? Entonces llenan la obra con demasiados elementos. Y mi consejo en general es que no pongan tantos elementos, sino pongan unos pocos elementos, pero estos deben estar en oposición, creando una tensión muy fuerte, ¿no? Si nosotros tenemos 7 elementos, es difícil generar una tensión fuerte, pero si solamente ponemos 2 o 3 elementos, ¿sí? La tensión será mayor y la obra funcionará mayor, producirá más energía, ¿no? Entonces ese es el concepto, ¿sí? Pongo un elemento y de su necesidad intrínseca surge otro elemento, y ese nuevo elemento, ¿sí? De su misma necesidad brota otro elemento, ¿no? Así, si tengo una fuerza, le opongo la opuesta. Si tengo una forma simple, le opongo una forma compuesta. Si tengo un cóncavo, le opongo un convexo. Si tengo un ángulo, le opongo una curva. Si tengo un elemento horizontal, le opongo un vertical. Si tengo un color cálido, le opongo un color frío. Si tengo un color oscuro, le opongo un color claro. Si tengo un color saturado, le opongo un desaturado, un gris. Si tengo cualquier color, un color X, le voy a oponer su complementario. Si tengo un punto dorado, le voy a oponer el punto dorado opuesto. Si tengo un peso, le opongo un contrapeso. Si tengo un ritmo, le opongo una anomalía. Si tengo un elemento grande, le opongo un elemento pequeño, y así sucesivamente, ¿no? He mencionado solamente algunos elementos compositivos, no hay para qué agotarlos todos, ¿no? Lo que importa es que se conciba de que tengo que manejar siempre las oposiciones. Bueno, para no andarnos entre abstracciones, demos algunos ejemplos concretos. Tenemos estas dos imágenes que son muy parecidas, aunque dudo que sean del mismo autor, ¿no? Como vemos en la primera de ellas, en la de la izquierda, ¿sí? No me parece tan afortunado, ¿no? La oposición que hace entre azul y negro, no tienen mucha tensión entre ellos, ¿sí? En cambio me parece mucho más afortunado la imagen de la derecha, tiene mucho mayor energía, mayor tensión, ¿no? Y esto lo entendemos porque el negro es un color muy energético, es el más energético de los colores acromáticos, y lo pone al rojo, que es el más energético de los colores cromáticos, ¿sí? Por tanto, los dos son muy energéticos y logran una muy buena tensión. Tenemos ahora esta fotografía, ¿no? Nos impacta desde luego por la fuerza que transmite, ¿no? Desde luego la oposición principal son entre los colores fríos y cálidos, es decir, entre el azul y el rojo, ¿no? La cabellera de ella, ¿no? Muy energética, ¿sí? Con el azul, que es energético, pero tiene una energía negativa, mientras que el rojo tiene una energía positiva, ¿no? Hay colores con energía positiva, como son el rojo, el amarillo, el naranja, ¿no? Colores con energía negativa, como es el azul, el violeta, ¿no? Y colores neutros o de baja energía, como es el verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aprendamos a distinguirlos. El blanco tiene energía negativa, el negro tiene energía positiva, ¿sí? Y el gris es neutro. Bueno, entonces, continúo, ¿sí? Eso es lo que hace funcionar también esta imagen. Aquí tenemos una tensión doble, ¿sí? La tensión entre el blanco del fondo
y el negro del cabello de la chica. Esa sería una gran oposición, un gran contraste que existe, pero hay otro también muy interesante, y como notamos, la imagen está desplazada sobre todo a la izquierda, de modo que tenemos un espacio negativo muy poderoso. Entonces tenemos un espacio positivo pequeño y un espacio negativo grande, que también es una oposición muy interesante, y la imagen funciona muy bien. La artista se llama Calireso. Bueno, tenemos esta imagen, ¿sí? De Superman y Batman a punto de enfrentarse, ¿no? Compositivamente nos interesa sobre todo, ¿no? Vemos que hay una oposición entre las líneas verticales que se repiten, ¿sí? En los edificios, ¿sí? Y se encuentran en oposición con la curva de la capa de Superman, ¿sí? Entonces la recta entra en oposición con la curva, es una oposición muy llamativa. Y hay otra oposición también, que es el tamaño de los personajes, ¿no? Tenemos un Batman, ¿sí? Muy alejado, un Batman pequeño, con un Superman que se encuentra en un plano cercano, ¿no? Que sería grande. Entonces es la oposición grande-pequeño. Tenemos esta imagen también de uno de los murales de González Camarena, ¿no? Hay una oposición también conceptual. Tenemos a la mujer, ¿no? Desnuda, ¿no? Junto con el conquistador, ¿no? Vestido. Entonces está desnudo, vestido, es una oposición conceptual, ¿no? Obviamente ubicamos o nos imaginamos que es la Malinche y Hernán Cortés, desde luego, ¿no? Que vienen siendo para nosotros como Adán y Eva, ¿sí? Nuestros padres primigenios. Entonces, conceptualmente también se encuentran esas oposiciones. Bueno, aquí tenemos una pintura de un artista llamado Terry Miura. Este artista me gusta mucho el uso del color que tiene en sus pinturas, ¿no? Vemos en esta imagen que es muy sencilla, ¿no? Es un camión antiguo frente de una tienda, ¿no? Y de momento nos impacta la belleza de la pintura, la sencillez también, ¿sí? Cuando lo analizamos un poquito más, comprendemos que el truco que he utilizado es el uso de los colores complementarios. La tienda la resuelve con colores naranjas, mientras que el camión está hecho con colores azules, ¿no? Casi toda la pintura, ¿no? Está hecha con esos dos colores, y es un buen ejemplo de cómo podemos lograr una mayor expresión sacrificando los colores, pero utilizando dos colores con mucha conciencia, que utilizar una amplia gama, ¿sí? En donde no encontramos oposiciones. En este cartel vemos también muy buena oposición, ¿no? Es desde luego una oposición entre complementarios. El velo de la chica junto con el fondo en colores violetas, mientras que el rostro está con colores amarillos. Es una oposición de complementarios, no hay necesidad de profundizar, ¿no? Lo que sí es importante señalar es el impacto visual que tiene, ¿no? Por ejemplo, también hay una oposición entre colores claros del rostro y del velo con los colores oscuros del cabello, ¿no? Que es muy negro. Bueno, otra oposición, ¿no? Donde se utilizan dos colores muy energéticos, el rojo, que es el más energético de los colores cromáticos, el negro, que es el más energético de los acromáticos, con un fondo gris, que el gris es muy neutro. Entonces el gris está falto de energía, y el gris le concede la energía precisamente el rojo, tanto el rojo como el negro, ¿sí? La piel también hace un contraste muy alto. La piel del rostro de la chica entra en oposición con el negro del cabello, es decir, son los colores amarillentos muy claros con
el cabello, que es muy oscuro. Ahora bien, esto que funciona en la pintura figurativa también funciona en la pintura abstracta. Es exactamente lo mismo. La pintura abstracta, a través de colores y de formas sintéticas, trata de crear tensiones, desde luego, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Me gusta mucho la simplicidad. También es de Calireso, que hace ilustración digital, o pintura digital, mejor dicho, ¿sí? Es una artista francesa, ¿no? Su abstracto está muy bien manejado, ¿no? Me gusta la simplicidad de las formas. Aquí tenemos dos curvas, una cóncava y otra convexa, ¿no? Que se oponen. Es la oposición entre cóncavo y convexo, y hay una oposición también muy notoria, que es la de pequeño, grande, ¿sí? Dos formas, no con el mismo tamaño, y lo hace funcionar muy bien. Bueno, el último ejemplo que tenemos de la misma artista, de sus obras abstractas, tenemos dos formas en el centro y a la derecha, con una fuerte tendencia a la verticalidad, mientras que se atraviesa dos formas también con una tendencia a la horizontalidad, ¿no? Una se encuentra en la parte superior, ¿no? Es más pequeña, menos fuerte que las verticales, ¿sí? Y otra se encuentra uniendo las dos líneas verticales, ¿no? Entonces es la oposición entre vertical, horizontal. El espacio negativo también entra en oposición con el espacio positivo, ¿sí? Y eso es lo que hace que funcione. Muchas veces cuando pongo a mis alumnos a hacer ejercicios de abstracto, ¿no? La primera sensación es de que el abstracto es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, el resultado a veces en muchos de mis alumnos no es tan bueno, porque no aplican los principios que les estoy diciendo. No es simplemente dar pinceladas con libertad, sino consiste en entender las fuerzas que estoy produciendo con cada una de las pinceladas. Bueno, hay algo que la cultura occidental olvidó, ¿no? Mientras que la cultura oriental la tuvo siempre muy presente, ¿no? Y es la oposición entre el ser y el no ser, ¿no? La cultura occidental se fundamentó sobre todo, ¿no? En el principio del ser, ¿no? Que descubierto por los presocráticos, ¿no? Sobre todo por Parménides, ¿no? Mientras que la cultura oriental, ¿sí? Al no ser le dio también una gran importancia, es decir, o mejor dicho, a lo que parece que no es, ¿no? Y lo puso, y de ahí ellos tienen una concepción del universo mucho más dualista, que no tiene necesariamente por qué ser la oposición bueno y malo, ¿no? Pero su concepción del universo es mucho más dualista que la nuestra. Bueno, yo aconsejaría profundizar en esa filosofía también, porque nos dará muchas posibilidades creativas, ¿sí? Si entendemos que un elemento, ¿sí? Necesita a su contrario, ¿sí? Y se van generando las oposiciones. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.